Si querés que tu cuerpo y tu cerebro funcionen de manera óptima, necesitas darle todos los nutrientes esenciales que necesitan. Y la B12 la necesitamos para muchas cosas, desde el sistema nervioso hasta nuestra sangre, e incluso uno de los efectos de baja B12 puede ser un aumento de peso. Así que imagínate que los niveles bajos de esta vitamina pueden tener consecuencias muy serias para nuestro cuerpo. Y en este video vamos a ver qué hace la B12, cómo sé si yo tengo un déficit de B12 y cómo lo reparo para que no tengas que sufrir las consecuencias de todo esto. En primer lugar, tengo que entender cómo puedo saber si yo tengo un bajo nivel de B12. Obviamente no todo el mundo puede ir a hacerse un análisis de sangre y evaluar los niveles de vitaminas. Por eso saber cuáles son los síntomas de falta de B12 es clave para entender si estoy en riesgo o no. Mientras más síntomas tengo que son característicos de bajos niveles de B12, mayor es mi riesgo de que efectivamente tenga un déficit de esta vitamina. Y como la B12 es importante para nuestro sistema nervioso y para nuestros nervios, podemos tener sensación de ardor, de cosquilleo o de hormigueo en la punta de los dedos, tanto del pie como de la mano, justamente por este daño que se da en los nervios cuando tenemos bajos niveles de esta vitamina. Y a su vez necesitamos a la B12 para producir mielina, que es la capa que envuelve a todas tus neuronas. Por esta razón, el omega 3, la colina o la B12 son muy importantes para que tu cerebro funcione correctamente, porque te ayudan todas ellas a formar mielina, a aislar las neuronas y a permitir que los impulsos eléctricos que comunican una neurona con otra puedan viajar más rápidamente. Y esto lleva a fin de cuentas a hacer a tu cerebro más eficiente. En tercer lugar, mira tu lengua. ¿Es irregular? ¿Tiene protrusiones o pequeños relieves en la parte de arriba? Cuando tenemos bajos niveles de B12, uno de los síntomas que podemos experimentar es justamente la hinchazón de la lengua por un lado y por el otro la pérdida de los relieves que le dan a tu lengua las papilas gustativas normalmente. Luego tenemos a la fatiga. Hay cientos de causas, incluso miles, que me pueden causar fatiga, pero casualmente todas las vitaminas del grupo B, B12 y otras están relacionadas con la producción de energía, con lo cual si tenés fatiga crónica o si te está costando producir la cantidad de energía que vos necesitas, incorporar vitaminas del grupo B, incluida la B12, puede ser un gran consejo. De hecho, la B12 es importante para producir una sustancia llamada adenina, que es parte esencial del ATP, es parte esencial final de tu producción de energía. Y por las mismas razones por las que puede reducir tu nivel de energía, la B12 también puede afectar a tu ADN, sobre todo para formar ADN nuevo y para poder metilarlo. Esto, cuando no funciona correctamente, cuando el proceso de metilación no funciona correctamente, nos da más riesgo de enfermedades e incluso una mayor velocidad de envejecimiento porque se daña más rápido el ADN. Y en sexto lugar tenemos uno de los síntomas que a mi modo de ver o en mi experiencia es más notorio, que es la lentitud mental o la niebla mental que podemos tener. Si tu mente no está funcionando bien, te cuesta recordar cosas o simplemente no pensás tan rápido como antes, tenés que saber que la B12 es necesaria para el correcto funcionamiento de los nervios, pero también es necesaria para el correcto funcionamiento de la memoria. Y está particularmente relacionada con un sitio del cerebro relacionado a la incorporación de memoria reciente y cómo ésta se transforma en memoria a largo plazo, clave si tenés que estudiar, si tenés una reunión importante, etc. Y es central porque los bajos niveles de B12 aumentan nuestro riesgo de demencia a largo plazo justamente por estas razones. Con lo cual es importante que repares un déficit de B12 si lo encontrás porque tiene consecuencias graves a futuro. De hecho, mucha gente que ha hecho dietas muy restrictivas, bajas en fuentes de B12 o sin suplementar esta vitamina, relata que luego de unos años sufría una mayor lentitud mental, menos memoria y olvidan de lo que hablaban o les cuesta concentrarse mucho más. Esto es reparable, esto es un déficit nutricional y tiene que ver con que yo no consumía una vitamina esencial para mi cerebro. Y las personas con bajos niveles de B12 que experimentaban estos síntomas, cuando recuperan sus niveles correctos de B12, recuperan su funcionamiento neurológico normal. En séptimo lugar tenemos a la pérdida de equilibrio. La pérdida de equilibrio puede tener varias causas, pero si no tuviste un accidente, si no tenés problemas articulares, si no tenés problemas musculares y esta pérdida de equilibrio fue progresiva y sos joven, es importante descartar los bajos niveles de B12. Y un mecanismo muy similar al de la pérdida de equilibrio me puede llevar a su vez a tener acúfenos o tinnitus cuando tengo bajos niveles de B12. A mi modo de ver, los síntomas más importantes o más graves en realidad de bajos niveles de B12 tienen que ver con la anemia, tienen que ver con la falta de memoria, como te mencionaba, y tienen que ver con la depresión. Uno de los problemas más importantes de la depresión, como la conocemos, es que cuando hablamos de depresión, algunos piensan en el día en el que se sintieron mal anímicamente y otros en un estado profundo de depresión. Y lo que tenés que entender es que hay muchas causas de depresión que pueden ser físicas, como por ejemplo altos niveles de inflamación en tu cuerpo, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, por mala alimentación, alergias incluso alimenticias que funcionen de manera crónica, bajos niveles de vitamina D, bajos niveles de vitamina B12 o incluso bajos niveles de omega 3. Con lo cual estos factores siempre los tengo que solucionar porque van a mejorar mi estado de ánimo e incluso una mala flora bacteriana puede reducir nuestros niveles de serotonina, que es el neurotransmisor que mejora el estado de ánimo y que nos relaja.
Por ende, hay mucho que podemos hacer a nivel físico para mejorar el estado de ánimo antes de considerar que efectivamente estamos deprimidos. Y lamentablemente los análisis que muestran estas cosas no son moneda corriente. Pero una vez que sabes esta información, ya puedes pedirlos y saber qué hacer. Y por último, como síntoma tenemos a la anemia. La anemia que produce la baja B12, que se llama anemia megaloblástica, puede darnos síntomas como la palidez en piel, falta de aire, fatiga, no por la energía como te mencionaba antes, sino por la anemia en sí misma, e incluso puede llegar a darnos palpitaciones. Y como necesitamos a la B12 para sintetizar correctamente el ADN, todas las células que se reemplazan rápidamente son las células que van a sufrir cuando no tenemos la cantidad de B12 suficiente, como sucede por ejemplo con los glóbulos rojos. Una vez que entendí que tengo alguno de estos síntomas, la pregunta obvia es ¿cómo reparo este déficit? En primer lugar, consumiendo alimentos ricos en B12. Tenemos que dividirlos en fuentes para omnívoros y fuentes para vegetarianos. ¿Por qué? Porque para omnívoros siempre la opción más rica en B12 va a ser el sitio donde todos los animales almacenan la B12, que es el hígado. Con lo cual, comer hígado puede brindarnos cantidades muy elevadas de B12, pero por otro lado podemos encontrarla en carnes, pescado, aves y en menor medida en huevos y lácteos. Es por eso que el ovo lácteo vegetariano tiene menos riesgo de hacer déficit de B12 que aquellas personas que hacen o que hicimos veganismo. Y como fuentes aptas para una dieta vegana, tenemos otras como la levadura nutricional, que tiene muy buenos valores de B12, pero que suele estar fortificada, las algas como nori, espirulina o clorela, de las cuales de las tres te recomiendo la clorela, porque las otras dos tienen una forma análoga de B12, que no es exactamente la que nuestro cuerpo necesita. Y luego tenemos otras opciones como los hongos shiitake. Recordad que muchos hongos además son ricos en vitamina D. Y algunos alimentos fermentados, que no suelen ser ricos en B12 de por sí, sino por las bacterias que se desarrollan en él. Y esto es importante porque si tu flora bacteriana o tu microbiota es extremadamente buena, puede producir una gran cantidad de vitamina B12 y puede producir una gran cantidad de vitamina K, pero le tenés que dar de comer lo que necesitan esas bacterias. Básicamente alimentos ricos en fibra soluble como la inulina. Y si no te gustan estos alimentos, puedes consumir fibra soluble como suplemento, que además te ayuda a regular la glucemia y te es más fácil porque estás incorporando lo que tus bacterias necesitan sin hacer el esfuerzo de comer algo que no te guste. Y en segundo lugar podemos compensar un déficit de B12 con suplementos nutricionales. A más grave es el déficit, más te voy a recomendar que uses suplementos y no alimentos, simplemente para recuperar unos niveles más rápido. Pero en términos generales, dependiendo del déficit, querés entre 500 microgramos y 5000 microgramos, que es una gran cantidad de B12, para recuperar rápidamente el déficit que tengas y luego usar una dosis más baja para sostener los niveles si no vas a comer fuentes de B12. Y la pregunta que nos podemos hacer sobre B12 es, ¿todas las formas de B12 son iguales? Y la respuesta es obviamente no. Existe una forma, que es la forma sintética de B12, llamada cianocobalamina. Nuestro cuerpo puede convertirla a la forma que nosotros realmente necesitamos, pero requiere un esfuerzo y requiere varios pasos en tu cuerpo, con lo cual vas a ir perdiendo en el camino vitamina B12. Por esta razón necesitamos cantidades muy elevadas de esa sustancia. De hecho, cuando tomamos un suplemento de cianocobalamina, es normal que tenga cientos de veces el requerimiento nutricional diario. Y luego tenemos la otra forma, que es la metilcobalamina, que a mi modo de ver es mejor, pero que requiere o necesita al ácido de nuestro estómago para poder utilizarse. La buena noticia para las personas que consumen animal es que la B12 que encontramos en carnes, en pescado, en huevo, etc., es de la forma más parecida a metilcobalamina. Y como esta es más fácil de absorber, solemos necesitar menos cantidad. Pero no te preocupes, puedes compensar baja B12 con cualquiera de las dos. Ahora la pregunta es, pero doctor, yo consumo fuentes de B12 e igual tengo síntomas de baja B12 o igual me hizo un análisis y me dieron bajos los niveles. ¿Por qué sucede esto? Grabate en la mente el siguiente concepto. Todos los nutrientes que necesita tu cuerpo para estar sano tienen que, primero, ser consumidos en las dosis suficientes. Segundo, las fuentes de alimentos que traen ese nutriente tienen que de verdad traer lo que dicen que traen. Tercero, tenés que poder absorber ese nutriente. En este caso, para la B12, necesitamos un pH muy ácido en estómago, entre 1 y 3 de pH, para poder absorber correctamente los niveles de B12, además de necesitar una sustancia llamada factor intrínseco. Y cuarto, tu cuerpo tiene que poder utilizarlo y metabolizarlo una vez que ya lo usó. Si alguna de estas cosas no sucede, vamos a hacer un déficit nutricional o vamos a tener problemas. Por ende, si tenés baja B12 y estás consumiendo fuentes de alimentos ricas en esta sustancia, es muy probable que no puedas absorberla correctamente. Esto puede suceder sí.
tuviste alguna cirugía gástrica, si tenés celiaquía o alguna otra enfermedad inflamatoria del intestino, si tenés poco ácido en el estómago, algo que es súper fácil de solucionar con un suplemento de betaína o ácido clorhídrico, lo cual es clave porque a medida que envejecemos nuestra capacidad de producir ácido en el estómago disminuye, o si tomás por distintas razones antiácidos, ya que como te acabo de mencionar, necesitas el ácido para poder absorber la B12. Y un medicamento que descubrimos hace relativamente poco que baja la absorción de la B12 es la metformina, que es una sustancia que hoy se usa para diabetes, pero que muchas personas usan por longevidad. Obviamente, entendiendo esto, no te la voy a recomendar. Con lo cual, si medís la B12 en un análisis de sangre, medí también, si podés, el ácido metilmalónico y la homocisteína, que son sustancias que van de la mano con los niveles de B12. Y recordá siempre que las sustancias en sangre tienen un valor normal y un valor óptimo. Tu cuerpo puede sobrevivir o funcionar de la manera ideal para la cual está hecho. Y esto vale también para las vitaminas y minerales que tenemos en sangre. Podemos tenerlas apenas en el rango o podemos tenerlas en valores óptimos donde nuestro cerebro va a funcionar mejor, vamos a tener menos riesgo de demencia futuro, vamos a tener menos problemas cardiovasculares asociados con la baja B12, nuestra genética y nuestra metilación van a funcionar mejor, etc. Y además recordá que nuestros genes determinan cuánto metilamos y cuánta B12 vamos a necesitar. Con lo cual, alguien que es hipermetilador puede mantener muy buenos valores de B12 casi sin comer alimentos ricos en B12, es un gran candidato para hacer veganismo, por ejemplo, y otra persona puede funcionar completamente al revés y acelerar su envejecimiento por hacer esto. Y la moraleja es clara, la B12 es esencial para que nuestro cuerpo funcione bien y es una de las vitaminas que más nos suelen faltar. Evita este déficit para prevenir muchas enfermedades y vivir mejor. Espero que te haya gustado este video y si conoces a alguien que tenga alguno de los síntomas que te mencioné, compartir el video para cuidarlo.